A la licenciada Sara Andrade, que nos hablará acerca del papel a la implementación marco legal en planificación familiar. La licenciada Andrade es licenciada en Enfermería y Obstetricia, tiene la especialidad en Pediatría y Administración de Servicios de Enfermería, es supervisora de enfermería en el Hospital General Iztapalapa, actualmente jefe de servicio en Salud Sexual y Reproductiva, certificada por el Colegio de Enfermería del Estado de México, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Derecho Civil y Familiar y es colaboradora de la Fundación Murey, brindando asesoría jurídica a mujeres víctimas de violencia. Licenciada, bienvenida, muchas gracias. Buenas noches. Es un placer estar con todos ustedes, con todas y todos ustedes a la distancia. Y extraño los encuentros, espero que pronto podamos vernos porque estos encuentros son muy enriquecedores. El papel que el consejero de enfermería en planificación familiar tiene es fundamental. Debemos estar preparadas y saber qué fundamento tenemos, qué nos protege. Y el título de esta presentación me gustó mucho porque nos invita a reflexionar del papel a la implementación. ¿Cuál es el fundamento jurídico que protege el hacer de enfermería en materia de salud reproductiva? Debemos de saber que todo lo que hacemos, todas las acciones que nosotros trabajamos en materia de salud reproductiva y anticoncepción están respaldadas por un marco jurídico nacional e internacional, de los cuales nuestro país forma parte. Entonces, si nosotros estamos empapados de que tenemos un fundamento legal, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que se debe de respetar por lo que México ha firmado y ratificado su participación. Dentro de este marco legal internacional, pues tenemos la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, que se llevó a cabo en Teherán en el año 67, ya desde aquel entonces. La Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo en el año 94. El Consenso de Montevideo, más recientemente en el 2013, y la Cumbre Mundial de la Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en el 2019 en Nairobi, Kenia. En estos dos últimos, México se compromete a acelerar y garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, a promover los derechos sexuales y reproductivos, a redoblar los esfuerzos para prevenir embarazos en adolescentes y a incluir la educación integral en sexualidad. Como vemos, es un compromiso muy importante y mucho de lo que día a día ustedes enfrentan en los consultorios, en los servicios de ginecología, en los servicios de planificación familiar, es esto, es el compromiso que se ha adquirido. Pero bueno, vamos a ir viendo paso a paso cuál es el fundamento para que las acciones que nosotros realizamos tengan ese fundamento y veamos por qué están motivadas, simple y sencillamente por la salud materna, por disminuir la mortalidad materna, por cambiar el estilo de vida de muchas jóvenes y jóvenes que inician su vida sexual de manera temprana. Y ahí es en donde nosotros, como personal de enfermería, en cada una de nuestras trincheras debemos estar fortalecidas y saber por qué lo estamos haciendo, cuál es la finalidad de esto y qué me respalda, que es algo de lo que muchas veces limita el trabajo de la enfermera. Una de las convenciones, a mi parecer, más importantes es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, que se llevó a cabo en el año 81. De esta convención se desprende la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. En esta misma se establece que se debe de considerar el derecho al acceso y la atención en planificación familiar, así como que quede muy claro el asegurar las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Y de aquí se desprenden muchas de las estrategias que se llevan a cabo en muchos países. Por eso digo que, bueno, a mí me parece una de las más importantes.
En la Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo, que se llevó en el 94, se plantearon objetivos muy claros sobre los aspectos de la planificación familiar. Uno, pues que fuera el acceso a la información, que sea amplia, que sea fáctica, que se cuente con una gama completa de todos los métodos de planificación familiar y de todos los servicios que las y los pacientes requieran, que sea accesible, que sea fácil de adquirir, que sean aceptables dependiendo de la condición de vida de nuestras pacientes, que se propicie y apoye la decisión responsable, voluntaria, sobre los métodos que van a elegir, pero sobre todo que sea de manera libre, que se atiendan todas las necesidades cambiantes en materia de salud reproductiva. ¿Cuántas veces hemos atendido a una paciente que no quiere un método, pero viene en algunos meses y nos dice que siempre sí? Y después viene a decirnos que se lo quitemos porque se quiere embarazar. Y después regresa a que la volvamos a proteger. Este es uno de los objetivos que se deben de cumplir, cubrir esas necesidades cambiantes en materia de salud reproductiva. También otro objetivo es que todos los programas que se establezcan, todas las estrategias deben de permitir a la pareja decidir de manera libre, responsable e informada. Cuando hablamos sé que en cada una de sus instituciones existen reglamentos internos que permiten o no el acceso de las pacientes, la atención en el caso de las pacientes adolescentes, pero debemos de tener muy claro esta jerarquía de las leyes. El artículo 133 constitucional establece la supremacía de la Constitución y de los tratados internacionales para los cuales México se ha ratificado sobre las leyes estatales, es decir, esto está por encima de cualquier reglamento interno que haya en sus unidades. Las y los pacientes tienen derecho a acceder porque, como ya vimos, hay tratados y convenciones internacionales que están a nivel de la supremacía constitucional, entonces se tienen que respetar. Y veamos cuáles son los fundamentos. Estos son algunas de las leyes y reglamentos que nos van a servir de fundamento y que al mismo tiempo nos van a guiar en el hacer día a día en anticoncepción post-evento obstétrico y en los servicios de planificación familiar. Desde luego, la Ley General de Población, la Ley General de Salud, una ley muy importante que nos permite trabajar con los adolescentes y aún con un grupo más pequeño. La Ley Federal de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. La ley para prevenir y eliminar todo tipo de discriminación cuando, sin querer, por desconocimiento de las mismas, evitamos el acceso a los servicios de planificación familiar a los adolescentes sobre todo. ¿Okay? Y desde luego las tres normas, mencionaremos algunas de las normas, que estas a mi parecer son las que se relacionan perfectamente con el hacer de cada uno de ustedes con la consejería. La norma oficial mexicana 005 de los servicios de planificación familiar, que con su más reciente modificación en el año 2004, la norma 047, en la que nos habla sobre este grupo etario entre los 10 y los 19 años. ¿Qué pasa con ellos en relación a su vida sexual, a sus decisiones para protegerse? Esta norma nos va a guiar. Y la norma 046, que nos habla de la violencia familiar, sexual en contra de las mujeres. ¿Qué pasa con ellas con respecto a los métodos de planificación familiar, a la atención de emergencia cuando sucede algo? Este es nuestro fundamento y de aquí vamos a ir paso a paso. Esto nos va a dar fuerza en la consejería que cada una de nosotros damos cuando tenemos una paciente, ya sea en piso, recuperándose, pendiente de darse de alta, que tenemos el temor que se vaya sin un método, que tenga un embarazo que no se ha planeado, que ponga en riesgo su vida y la de sus hijos. Retomando la supremacía de nuestra Constitución, el artículo 1 constitucional establece de manera muy clara que
queda prohibida todo tipo de discriminación, que ésta sea motivada por el origen étnico, por la nacionalidad, por su edad, por alguna discapacidad, por sus condiciones de salud, por la religión, por sus preferencias sexuales, por su estado civil. Ninguna de ellas debe ser un condicionante y ninguna otra que atente contra la dignidad humana. Entonces, cuando nosotros damos consejería, debemos de tomar muy en cuenta este primer artículo. No debemos discriminar. Debemos tratar a cada quien dependiendo de sus condiciones sociales, de sus condiciones de vida, de su proyecto de vida. El artículo 4, que todas sabemos, todas quienes estamos frente a los servicios de planificación familiar, establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia, que toda persona tiene derecho a elegir de manera libre, responsable e informada el número y el espaciamiento de sus hijos, y que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Luego entonces, si unimos estos dos artículos constitucionales, pues todos los pacientes tendrán derecho a que nosotros les demos la consejería, les otorguemos los métodos, les ayudemos a elegir y ven que estamos respaldadas, ven que hay un fundamento legal que les permite crear estrategias para ello. En el reglamento de la Ley General de Población se establece que en sus artículos 16, 17 y 18 que la información de los servicios de salud y educación deben ser gratuitos. Todos los programas que nosotros elaboremos siempre debemos de pensar en brindar la atención y que estos servicios sean gratuitos. Debe de haber un enfoque de género. Hay que integrar al hombre. Cuando llegan las pacientes, las jovencitas, a solicitar información sobre métodos, incluyamos a los hombres, involucrémoslos para que ellos también puedan tomar decisiones, para que también valoren a su pareja desde muy temprana edad y que sepan qué es lo que puede suceder o no si toman una decisión. Y que se debe de hablar de todos los beneficios que genera el poder decidir de manera libre. El incluir la orientación sobre los riesgos de salud que pudieran originar infertilidad y las estrategias para prevenir y controlar todos este tipo de problemas que se presentan. Todo esto debe de estar contemplado cuando nosotros hacemos algún programa. En la Ley General de Salud también establece que la planificación familiar tiene un carácter prioritario. Debe de haber información y educación educativa para todos los jóvenes y las adolescentes. Debemos hablarles sobre el riesgo que implica tener un embarazo antes de los 20 años o después de los 35, estar en los dos extremos de la vida a nivel de reproducción, qué puede suceder, y la importancia de espaciar y reducir su número de embarazos mediante una correcta elección de un método. Que esta decisión y esta información sea oportuna, eficaz y completa para ambos. Esto es muy importante y está establecido, como pueden ver, tenemos todo para poder trabajar. La Ley General de Salud nos dice que la planificación familiar debe de comprender 4 puntos importantes: promoción, atención, asesoría y apoyo. Promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de planificación familiar y de educación sexual. Atención y vigilancia a los aceptantes y usuarios de un método. No nada más se trata de que otorguemos métodos, ya se lo di, ya se fue, ya se acabó. No, hay que dar vigilancia, hay que dar cita, hay que ver qué sucede con esos métodos. Tenemos que dar asesoría para la prestación de estos servicios de planificación familiar a nivel público y privado. Y se debe de dar un apoyo y fomento en la investigación en materia de anticoncepción, de infertilidad, desde luego de planificación familiar y de biología de la reproducción.
todos los servicios de planificación familiar debemos de contemplar estos 4 puntos cuando trabajemos nuestras estrategias para dar consejería. Debemos contemplar que cada una de nuestras pacientes tendrá un proyecto de vida, una condición física diferente una de otra, y que todos estos 4 puntos nos van a ayudar a poder dar una atención y una consejería lo mejor posible. Ahora, ¿qué corresponde a la Secretaría de Salud según la Ley General de Salud? Bueno, pues le corresponde definir todas las bases para evaluar las prácticas en materia de métodos anticonceptivos. Por lo que respecta a la prevalencia y los efectos de estos. ¿Qué está pasando con los métodos que se están otorgando? ¿Cómo funcionan? ¿Qué nos refieren las pacientes? ¿Qué está pasando con ellos? Debe de coordinar todas las actividades de las dependencias a nivel público y privado para que se instrumenten y operen acciones para el Programa Nacional de Planificación Familiar. Además, debe de asesorar la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar que se requieran para el sistema educativo nacional. Entre más temprano iniciemos la formación, hablemos de derechos sexuales reproductivos, hablemos de sexualidad, los resultados a largo plazo serán mucho mejores. Entonces, esto compete a la Secretaría de Salud. ¿Qué más le compete? Bueno, pues dictar las normas oficiales mexicanas para la prestación de servicios en planificación familiar. Vemos que el trabajo es lento. La última actualización de la norma 005 fue en el 2004, pero bueno, estaba desde el año 93, entonces ya se trabajó en algo. Debe también la Secretaría de Salud proporcionar asesoría y apoyo técnico a todas las instituciones para que la prestación de los servicios de planificación familiar sea adecuada. Y debe vigilar que se proporcionen de manera gratuita, que no se condicione la prestación de este servicio, ni dentro ni fuera de los servicios que incluyan planificación familiar. Que debe de haber información, orientación y motivación conforme a las normas establecidas. Entonces, corresponde a nuestra Secretaría vigilar todo esto. Cuando nosotros otorgamos consejería, tenemos un grupo muy vulnerable y que efectivamente en este tiempo de pandemia, desafortunadamente, estuvieron abandonados por las condiciones, porque su centro de salud cerró, porque su hospital se convirtió COVID, porque no tienen el acceso a poder comprar un método de planificación familiar. Entonces, esta población tan vulnerable son los niños, niñas y adolescentes. En el año 2014, la Ley General se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, que tiene como principal objetivo vigilar este proceso de prestación de servicios para el cuidado y el desarrollo de la niñez. Y en este se contempla que se debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio, respeto y protección y promoción de sus derechos sexuales y reproductivos. Si no lo saben, tenemos que hacérselo saber. Tenemos que hacer que ellos se reconozcan como seres con derechos para tomar de su propia vida, de su cuerpo. Se debe de respetar su capacidad para tomar decisiones. Podemos pensar que por la edad no son capaces de ello. Sin embargo, están iniciando su vida sexual con, sin y a pesar de cualquier personal de salud que limite su acceso a la atención médica. Y como les decía, pues se deben de reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. Hay que hacerles saber a los chicos que tienen el derecho al goce de su sexualidad, que tienen derecho a elegir con quién estar, que tienen derecho a decidir si no quieren o si quieren ser padres. Entonces, esto es lo que promueve
la ley de la protección para niños, niñas y adolescentes, y que desde luego nos sirve a nosotros como protección cuando damos asesoría a un menor, que es algo de lo que más nos brinca cuando estamos en un consultorio y tenemos que dar asesoría a un menor de edad. Debemos de pensar en el interés superior del menor. La voluntad e interés de los niños y niñas tiene relevancia jurídica y deben ser valorados prioritariamente cuando se tomen decisiones que afecten sus derechos. Hemos tenido experiencias de jóvenes que llegan al consultorio y nos dicen, es que fui a mi centro de salud y la señorita no me quiso atender porque no iba con mi mamá, porque no tenía seguro popular, porque no era el centro de salud que me correspondía. Entonces se toman decisiones con respecto al interés y la vida de esos niños, de esos jóvenes, y estamos violando su derecho. Podemos incurrir en responsabilidad jurídica. Y esto, como ya les había mencionado, está marcado desde la Convención de los Derechos del Niño, obviamente en nuestra Constitución y en esta misma ley de la que estamos hablando. Entonces hay que considerar el interés superior del menor. Va por encima de todo. Y debemos estar tranquilos, debemos de saber que estas capacidades de tomar decisiones son evolutivas y que el reconocimiento de que los niños y adolescentes son capaces de participar en las decisiones que afectan su vida y que obviamente estas capacidades se van a ir desarrollando conforme a su edad cronológica, pero que no podemos abandonarlos. Tenemos que acompañarlos en el camino porque ya han decidido iniciar una vida sexual. Se van a embarazar y van a tener problemas de salud cuando no están preparados físicamente primero y después en el conocimiento de lo que deben de hacer. La norma de que les mencionaba sobre la atención al grupo etario entre los 10 y los 19 años de edad nos cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque esta norma establece de manera muy clara que este grupo de pacientes puede solicitar directamente y sin acompañamiento que se le brinde consejería en materia de planificación familiar y salud reproductiva, puede solicitar métodos anticonceptivos y puede solicitar atención para infecciones de transmisión sexual. En el supuesto de que nosotros recibamos a menores de edad y otorguemos consejería, una manera de protegernos, lo establece la norma, es pidiendo a otro personal del mismo equipo de trabajo que esté presente durante el tiempo de la consejería. Entonces, no temamos, hay que recibirlos, hay que ser empáticos, hay que ser amigables, porque generalmente llegan con miedo, con pena. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que ese niño o esa niña se vayan protegidos. El personal de salud que da atención a este grupo etario debe de implementar todas las estrategias para dar a conocer todos los beneficios y alternativas para protegerlos de un embarazo no planeado y para prevenir enfermedades de transmisión sexual, en el cuidado simultáneo de un método anticonceptivo y el uso de un preservativo. Esta misma norma, en sus disposiciones generales, establece que cuando llegara a suceder que este paciente adolescente se presente con nosotros y no vaya acompañado, no se justifica que no se le dé la atención médica, sobre todo cuando hay una urgencia. Se le debe brindar la atención. Y al mismo tiempo nos dice que este supuesto, en el supuesto de que recibieran a un paciente que se le tuviera que tomar, brindar la atención, pues bueno, hay que anotarlo en el expediente clínico, hay que firmarlo, hay que rubricarlo y no pasa nada. Está establecido en la norma. Cuando alguno de nuestros pacientes llegue con nosotros y decida, quiero recibir consejería, quiero adoptar un método de planificación familiar, tengo dudas con respecto a mi salud sexual, podrá firmarnos este formato de consejería en el que se establece
Yo, Juanito, ya sea Juanita, de tantos años, quiero manifestar mi elección de recibir consejería sobre salud sexual y reproductiva sin el acompañamiento al que se refiere el artículo que mencionamos antes, y que el personal me ha informado claramente que es mi derecho de acceder a los servicios independientemente de mi edad, condición social, estado civil o cualquier otra característica. Se pone la fecha, el lugar en el que se llevó a cabo, firma la usuaria de que está aceptando, firma el consejero y otro personal. Y esto se anexa a su expediente. Entonces, este es el fundamento para que nosotros brindemos atención a los adolescentes. Y pongo especial enfoque en ellos porque es un grupo muy vulnerable y porque sabemos que durante esta etapa de pandemia se dispararon los embarazos. Entonces, a un grupo tan abandonado por las circunstancias mundiales, pues debemos de comprometernos y tomarlos y hacer que ellos decidan de manera libre, sin coerción, de una manera amigable, pero que se lleven el método que mejor queda a su cuerpo, que mejor les conviene a su proyecto de vida. Cuando nosotros evitamos que un adolescente o que una paciente no se le otorgue un método de planificación familiar, ni siquiera se le dé consejería, estamos violando la ley para prevenir y eliminar la discriminación, que nos dice claramente en el artículo 9, negar o limitar información sobre derechos sexuales y reproductivos es una forma de discriminar. Impedir el libre ejercicio de la determinación de su número de hijos también es una manera de estar discriminando. ¿Cuántas veces hemos escuchado, ya te veo aquí el año que sigue, deberías estar jugando con muñecas, no te da pena, ¿qué dijo tu mamá? No sé. Hacemos juicios de valor, a veces una de las principales barreras para la atención y el adoptar un método de planificación familiar, tristemente somos el personal de salud. Entonces, tengamos cuidado porque, como les decía, incurriríamos en mucha responsabilidad legal porque está establecido que es su derecho y que no podemos negarlo y sobre todo que para eso están los servicios. Como consejeros y consejeras, el saber esto nos fortalece. Y algo bien importante, es como cuando contamos un secreto. Queremos que nos lo guarden, queremos que no se sepa. ¿Y qué pasa con la confidencialidad en la atención de los adolescentes? La confidencialidad es un elemento clave para el derecho de la salud del adolescente, para que tenga la confianza de acercarse a los servicios de salud. Se debe de asegurar que los servicios sean accesibles para ellos y se debe proteger su confidencialidad. En el Comité de los Derechos Humanos, ya desde el 2003, se estableció que los gobiernos deben de promulgar reglamentos para que se garantice un servicio con confidencialidad para este grupo de pacientes. Entonces, seamos amigos de nuestros y nuestras pacientes para que ellos puedan acercarse y nos digan realmente cuáles son sus necesidades. Seguramente muchos de ustedes ya conocen, esta es una revista de IPAS ya de algunos años, pero en la parte de la conclusión la quise retomar porque queda muy claro que el personal de salud debe y sí puede ofrecer métodos anticonceptivos a los adolescentes, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, ya sea a cualquier nivel, en primero, segundo, hasta en tercer nivel, a nivel municipal, estatal, federal. Deben de saber que está establecido por la OMS que los métodos de planificación familiar sí son para los adolescentes y que toda persona, independientemente de su edad, de su género, de su condición social, orientación sexual, estado civil, deben recibir servicios de alta calidad, porque es su derecho humano y su derecho sexual y reproductivo. Entonces, no tengamos temor. Y tampoco olvidemos qué pasa con nuestras pacientes que han sido víctimas de una violación.
pasa con estas pacientes cuando llegan a los servicios de planificación familiar, a los servicios de los hospitales principalmente en estado de crisis, requiriendo la ayuda y se les niega otorgarles la anticoncepción de emergencia o su derecho a la interrupción voluntaria de un embarazo? Y fíjense que pareciera como que esto ya lo sabemos todos, esto ya tiene muchos años que ha sido legal, que la interrupción legal del embarazo es conocida por todos, pues no es así. Pareciera increíble. Recientemente tuve una paciente que dice que 15 años, que fue a una fiesta sin el permiso del papá, de la mamá, algo bebió en la fiesta y cuando despertó estaba desnuda en la calle. Obviamente no les dijo a sus papás. Ella queda embarazada y no puede decirle a nadie lo que está sucediendo y es un embarazo que llegó a término. Cuando llega a término el embarazo no quiere al bebé, no quiere verlo, no quiere alimentarlo. Al platicar con ella, afortunadamente aceptó un método. Al platicar con ella y preguntarle, ¿por qué no lo interrumpiste? ¿No? Es que no sabía que se podía. Entonces, es responsabilidad de nosotros hacer que ellos reconozcan sus derechos. ¿Qué pueden hacer en pro de su salud? Una niña que no deseaba un embarazo, que vivió un evento de violencia. Entonces, debemos nosotros evitar cualquier conducta que afecte la integridad física o psicológica o menoscabe la dignidad de estas pacientes. Porque a veces escuchamos, ¿qué hacías en la calle? ¿Por qué te fuiste sin permiso? Es como culparla, es revictimizar. Entonces, recuerden que este es otro fundamento para que nosotros otorguemos la atención, desde luego que tendrá la valoración médica antes de llegar a la consejería de enfermería, pero debemos de estar conscientes que debemos contemplar que estas son pacientes que también requieren de nuestra atención y de nuestra consejería. Y bueno, pues la norma que nos rige a los servicios de salud sexual y reproductiva en planificación familiar. El objetivo de esta norma pues es unificar todos los criterios de operación, las políticas y las estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar. En ella vamos a encontrar todas las técnicas para la prestación y aplicación de métodos. Se establece también en ella que esto debe ser en un marco de absoluta libertad y de respeto, que debe de haber un proceso de consejería, de selección y de prescripción de un método, que se debe de hablar de las contraindicaciones para la aplicación de un método y que debe estar basado en una consejería con la firma de un consentimiento informado. A veces pensamos que el que nuestra paciente firme un consentimiento informado nos exime de responsabilidad, pues no es así. El consentimiento informado es eso. Le estoy diciendo a la paciente, te voy a aplicar este método, esta es su función, estos pueden ser estas son las contraindicaciones y esto puede ser algún evento adverso que se presente. Pero eso no me exime a mí de la responsabilidad. Sí se debe de firmar, solo es para el conocimiento claro de nuestra paciente. Pero, ¿qué nos va a proteger ante esto? Ante la toma de decisiones. Bueno, pues una historia clínica completa. Las enfermeras somos buenísimas para hacer una historia clínica, para platicar con la paciente y de una manera suavecita vamos tomando toda la información para tener muy claro cuál es la condición de salud de nuestra paciente. Entonces la consejería vuelve a ser el punto crucial para llevar a cabo todo lo que nos marca la norma. Cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, desde luego que debemos de tener en cuenta los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres y por ello se debe de garantizar su libertad, su igualdad y su dignidad. Esos son los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de garantizar y promover los derechos humanos a través de la legislación y a través de las políticas públicas. De esto emanan los derechos sexuales y reproductivos que garantizan que toda persona tome decisión sobre su vida sexual y reproductiva con total libertad, confianza y seguridad. Y que puede ejercer su sexualidad de manera saludable,
sin un abuso, sin coerción, sin violencia, sin discriminación. No somos los papás de nuestros pacientes, somos un prestador de servicios en salud sexual y reproductiva y en planificación familiar. Otorguémosles el conocimiento para que ellos puedan ejercer de manera libre sus derechos. En la Ley General de Salud en el año 2016 publicó el artículo 28 bis, en el que se establece qué profesionales de la salud podrán prescribir y menciona a los médicos, a los homeópatas, a los cirujanos dentistas, a los médicos veterinarios y a los licenciados en enfermería, y pone ahí un pequeño candadito, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico. Okay. ¿Qué puede prescribir? Aquellos medicamentos que se encuentren en el cuadro básico y que determine la Secretaría de Salud. Todas y todos quienes están frente a un servicio de salud reproductiva, de apeo, de planificación familiar, en la actualidad en su mayoría son enfermeros y enfermeras. Luego entonces, en ese momento no hay un médico. Entonces nosotros podemos prescribir los métodos de planificación familiar porque se encuentran en el cuadro básico que ha determinado la Secretaría de Salud. Y establece también que todos estos profesionales que pueden prescribir deberán contar con una cédula profesional expedida por una entidad educativa competente. Entonces, los licenciados en enfermería contamos con una cédula profesional expedida por una institución y podemos prescribir los medicamentos, los métodos que se encuentren en el cuadro básico que ha establecido la Secretaría de Salud. No así los pasantes, los estudiantes de enfermería o de medicina que muchas veces llegan con nosotros para la capacitación de la colocación de los métodos. Está establecido en el Código Civil que toda acción que realice el estudiante que depende del profesional de la salud, en este caso, será única y exclusivamente responsabilidad del profesional de la salud. Podemos capacitar, pero ellos no podrán prescribir. Entonces, no se detengan. Si ustedes están frente a un consultorio, si han sido asignadas a esa área para llevar el control, la difusión, la prescripción, la aplicación de los métodos, el artículo 28 bis nos protege para que podamos hacerlo. Todas estas estrategias, todo esto que hemos hablado, el fundamento legal, si nosotros lo agrupamos, vemos que es lo que hacemos día a día, pero a veces desconocemos qué es lo que hay detrás. Entonces, debemos de saber que todo este fundamento nos fortalece y nos convierte en guías, en asesores, en consejeros, y que tenemos el compromiso de que los programas prioritarios educativos en planificación familiar y anticoncepción cuenten con todo lo que ya platicamos antes. Debemos de brindar promoción, educación, orientación sobre salud sexual y reproductiva en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Debemos abrir las puertas a los adolescentes. Cuando nosotros damos esta información, esta comunicación debe ser efectiva, eficaz. Debemos hablar de todos los métodos que se utilizan en la consejería, el parafraseo, la escucha directa. Debemos tomar muy en cuenta a nuestros pacientes. Debemos hablar sobre esta población vulnerable que son los adolescentes y tenemos el compromiso de capacitarnos de manera continua en materia de métodos anticonceptivos y no dejar de lado en materia legislativa, porque eso nos va a fortalecer. Cada vez vamos a poder atender con mayor libertad, con mayor seguridad, sin el temor de que si estoy haciendo esto, estoy incurriendo en una falta. Entonces, creo que con todo esto, la consejería, el trabajo que cada una de ustedes hace en sus consultorios, se va a fortalecer y van a ver muchos más frutos de los que ya se han logrado. Ahora tenemos una doble tarea: levantar lo que se ha caído por esta pandemia
Les deseo mucha suerte y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. Invito a toda la audiencia, si tienen alguna pregunta, algún comentario, que nos la puedan expresar a través del chat, sobre todo para que me pueda llegar. Y quisiera invitar a nuestras dos ponentes para que me acompañen aquí al lado. Es importante comentar que no estamos juntos, la tecnología hace esta maravilla, pero bueno, las invito para que estemos juntos y podamos tener una interrelación. Muchas gracias, excelentes presentaciones. Muy importante todo lo que ustedes comentaron. ¿Por qué? Porque tiene la sensibilidad, el conocimiento y sobre todo la experiencia. Entonces, todo lo que ustedes comentaron, es decir, hacer un poquito más allá de lo que mi rol implica, y sobre todo la capacitación, que es muy importante. Muchas gracias. Entonces, invito a la audiencia si tiene alguna pregunta. Está llegando la primera. Bueno, pues dejamos quizá que respire un poquito la licenciada Sara Andrade, que va terminando, entonces le haríamos la primera a la licenciada Marta Morales. Muy bien. Si bien es un tema que si puede complementar también la licenciada Sara, está muy bien. ¿Es necesario llenar el apéndice C de la norma 047? La pregunta es para mí. Cualquiera de las dos está bien, no hay problema. La licenciada Sara abordó ese tema, es muy importante. Si quiere contestar la licenciada Sara, y bueno, las experiencias que usted pueda vertir también, licenciada Morales, también es importante. Desde luego que es importante. Si esto les hace a ustedes sentir que están mayormente protegidas, es importante que lo hagamos. Es importante, además, de alguna manera, que el adolescente se comprometa y sepa. Desde ahí nosotros vamos dándole fuerza para que él sepa que tiene el derecho y que va a plasmar su firma y que tiene el derecho a preguntar, a poder decidir. Y de alguna manera esto va a quedar plasmado y va a haber una confidencialidad. Hagámoslo, integrémoslo a sus expedientes junto con su consentimiento informado, y de esta manera daremos mayor fortaleza a la atención a este grupo etario, que desde luego no implica mayor riesgo para nosotros. La norma está respaldándonos, entonces hagámoslo. Gracias, licenciada Andrade. Licenciada Morales, nos hablan, ¿qué hacía usted en el caso de poder convencer a los ginecólogos o a los médicos? En ocasiones ellos consideran que tienen el conocimiento, sin embargo en ocasiones el área de enfermería es quien de alguna manera está más atento a la planificación familiar, y cómo poderlos convencer, cómo decirles que trabajen en conjunto. Ok, muy buena pregunta y la agradezco mucho. Yo creo que la coordinación y el ejemplo callado, tanto el área de enfermería, trabajo social y el área médica, tenemos la obligación de dar consejería. ¿Cómo lo lograba yo? Adelantándome a dar la consejería con estas pacientes sin adopción de método, y cuando llegaba el médico ginecólogo con esa paciente, le decía: doctor, ya la conquisté, me adoptó este método, por favor ya no toque el tema. Entonces yo de alguna manera les ahorraba cierto trabajo, porque también ellos tenían que rendir cuentas a la jefatura de gineco. Entonces de esa manera yo fui jalando el equipo, porque el ejemplo callado arrastra mucho. Entonces de repente, cuando yo no podía subir temprano, los médicos daban la consejería y se coordinaban conmigo, me decían: Marta, ya la vi, me adoptó este método, al rato se lo ponemos. Entonces yo creo que eso fue una estrategia que a mí me funcionó maravillosamente bien. Al principio me adelantaba a ellos y después los jalaba con el ejemplo. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, licenciada Morales. Licenciada Sara, con respecto a la norma 046,
¿El área de enfermería también puede incidir y poder apoyar a las pacientes? Desde luego que sí. Desde luego que sí, es un compromiso. Muchas veces cuando nosotros hacemos el recorrido, podemos hacer el recorrido desde el área de admisión y luego en el área de labor y luego en el servicio de gineco. Entonces, estas pacientes pues, ingresan por urgencias y muchas veces somos solicitadas por los médicos, quienes las valoran, quienes hacen la contención del momento agudo de la agresión. Y entonces somos nosotras quienes tenemos a resguardo el método anticonceptivo de emergencia. Entonces, también en ese momento apoyamos, podemos dar contención sin revictimizar, sin preguntar, brindando apoyo, siendo un respaldo para esas pacientes que vienen asustadas, que vienen lastimadas. Desde luego que enfermería forma una parte importante para este tipo de pacientes. Entonces, sé que cada unidad tiene sus protocolos establecidos, pero en el servicio del Hospital Belisario contamos con el método de emergencia y también en la unidad tocoquirúrgica tienen el método de emergencia más los retrovirales. Entonces, enfermería, como siempre, sigue siendo parte fundamental para la protección de las pacientes. Gracias, licenciada Andrade. Muchas gracias. Nos están llegando muchas preguntas que se van a abordar el día de mañana o el día del tercer día, entonces las voy a dejar para los siguientes 2 días porque hablan de la alteración del patrón del sangrado, se va a hablar de ello, se van a hablar de algunas situaciones respecto a métodos anticonceptivos específicas, las dejaré para ese momento. Hay una pregunta que me gustaría que ambas ponentes pudieran comentar porque es un poco de educación. ¿Qué debo de hacer yo como enfermera para poder tener más conocimientos acerca de planificación familiar, salud sexual y reproductiva? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Dónde acercarme? Es lo que nos preguntan aquí, pero si a cada una tendrá una perspectiva o algún lugar donde poder recomendar. Empiezo yo. Esto no nos va a caer de la propia institución, esto hay que buscarlo de manera personal. Existen muchas instituciones donde podemos estar trabajando el desarrollo humano, esto hay que buscarlo. Por ejemplo, el cursos de educación sexual está el Instituto Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, está el INESPA. Para las masculinidades, los diplomados en masculinidades está Hombres por la Equidad, por ejemplo. Hay diversas instituciones, hay que buscar y nos podemos ir capacitando. Esto tiene que ser a título personal porque esto no nos lo da la institución. Muchas gracias. Yo les sugeriría que iniciemos de adentro hacia afuera. Hagamos cursos de capacitación, porque de alguna manera cuando nosotros hacemos un curso interno, involucramos al personal. Trabajo social, psicología, admisión, todos quienes estamos involucrados desde el ingreso de la paciente hasta el egreso de la misma, debemos de conocer, porque finalmente ellos van a ser nuestra red de apoyo, desde el policía que está en la puerta, que nos rechaza a las pacientes, el que él sepa que hay un servicio que la paciente puede accesar, hasta él necesita esa capacitación. Entonces, iniciemos por la parte interna, involucremos a los médicos, al jefe de servicio, porque, uniéndome un poco a la respuesta de la licenciada, los médicos, ¿cuándo vamos a tener esa apertura? Bueno, cuando ellos realmente descubran que estamos capacitadas. Cuando ellos tienen la confianza en nosotros de no importa, a veces llegamos y el doctor nos dice, está bien, lo que decidiste está bien, porque sabe que estamos capacitadas, porque estamos comprometidas. Y luego están las ONGs que también tienen cursos durante todo el año y que podemos solicitarlos. IPAS fue parte importante en el inicio de mi formación en el área de salud sexual y reproductiva.
Y desde luego el apoyo con los laboratorios. Esta oportunidad que tenemos de intercambiar el conocimiento con otros estados, con otras instituciones, ¿no? No es lo mismo la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, los centros de salud, no es lo mismo, no es la misma manera, y de alguna forma nos enriquecemos. Entonces, sí tenemos que buscarlo. Yo las invitaría, empiecen de adentro hacia afuera y después inviten de afuera hacia adentro para que se involucren, que vayan, que capaciten para la colocación de un dispositivo, para la aplicación de un implante subdérmico. Involucremos a todos ellos, y esa es la mejor forma en la que te fortalezcas y en la que las consejerías van a ser mucho más efectivas. Gracias. Gracias, licenciada Andrade. Nos hacen un caso que tienen, que ustedes cómo lo abordarían. Licenciada Morales, si quiere usted empezar. Si los padres son los que solicitan que se coloque un método X, pero el adolescente no lo acepta, ¿qué hacer? La pregunta, comenté algo en la ponencia. Aquí lo más interesante es hablar primero con los papás, conocer cuál es la situación, por qué de alguna manera están obligando a esta adolescente a ponerse un método, y posteriormente hablar a solas con la adolescente. Puede que esté muy enojada, puede que de alguna manera por vengarse de sus papás no acepte el método, esté haciendo capricho. Es muy importante todo el contexto, y les decía yo que es interesante conectar con esta adolescente, hacerle ver que los métodos anticonceptivos son unos aliados para poder crecer a nivel de experiencias sexuales, a nivel de experiencias emocionales, para que ella pueda lograr sus objetivos, sus metas. Y si en ese momento no hay pareja, pues ya vendrá. No es una incitación al inicio o a la experiencia sexual, es una protección, porque tarde o temprano va a llegar. Si nosotros abordamos a esta adolescente con enfoque, conectamos con ella y dejamos la puerta abierta, créanme que facilito regresará en su siguiente periodo menstrual, si no es que en ese momento, si va menstruando, adopta y cambia un poquito la visión que trae o el enojo con sus papás. Entonces nos convertimos a veces en esas guías, en esas escucha, en esa comprensión para esa adolescente, y después resulta muy fácil la adopción de método anticonceptivo. Muchas gracias. Estamos ya quizá en tiempo. Me gustaría que ambas ponentes, desde la perspectiva de su presentación, pues dejen un mensaje para todos los participantes de esta audiencia, si son tan amables. Sé que cuando nosotros estamos frente a nuestra paciente tenemos muchísima responsabilidad, pero toda ella va a ir fluyendo si nosotros nos capacitamos. Eso va a hacer que no tengamos temor, que es que si viene la mamá, es que si viene el papá, es que me pueden demandar. Si ustedes tienen el fundamento legal sobre los derechos sexuales y reproductivos de sus pacientes, no va a pasar nada. Si se llevan a cabo las técnicas de manera adecuada, no va a pasar nada. Si nosotros atendemos a nuestras pacientes de manera consciente, empática, comprometida, no va a pasar nada. Es algo de que muchas veces nos limita. Esto se ha vivido en múltiples ocasiones, ¿no? Como mencionaban, el que venga un papá y nos pida que coloquemos un método, yo les diría, ¿y dónde queda la libertad y la autonomía de ese adolescente? Entonces, es verdad, hay que hablar con ellos, hay que escucharlos, hay que permitirle que hable a solas, que no esté la mamá, y tal vez de esa manera sepamos qué es lo que está pasando por la cabeza de ese adolescente, y nosotros con fundamento, con un respaldo legal, podamos tomar la mejor decisión para nuestra paciente, con libertad, respetando sus derechos humanos, respetando sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, involucrémonos, leamos,
vayamos a donde nos inviten, que nos enriquezca en materia de salud sexual y reproductiva. Y nunca tendremos un problema legal porque contamos con el respaldo y el conocimiento. Muchísimas gracias. Yo solo quiero agregar a lo que ya dijo la licenciada, que vayamos poniendo más enfoque a la persona. Si hacemos sentir que nos importa a esa persona, ese adolescente, vamos a obtener objetivos y metas maravillosas. Porque si las tratamos como un número más, como un método anticonceptivo más, eso se siente. Entonces, cuando le damos la importancia, después los números y las metas llegan solitos, porque esa adolescente, esa usuaria que se va bien atendida, tratada personalmente, al rato te trae a la amiguita, a la prima, a la comadre, y desde el consultorio donde estemos, sin estar buscando a las usuarias, ellas solitas van a llegar. Si nosotros hacemos lo mejor posible en nuestro trabajo y nos comprometemos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a las dos ponentes del día de hoy. Es muy importante toda la experiencia que ustedes nos están comentando. Este evento es para el área de enfermería y ustedes son dos pilares muy importantes, dos speakers que a lo largo del tiempo pues, nos han transmitido mucha experiencia y conocimientos. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Sin más, pues vamos a cerrar este día y los esperamos el día de mañana, muy puntuales a las 6 de la tarde para continuar con la agenda. En el tintero quedaron muchas preguntas y esas preguntas se abordarán los días de mañana y pasado mañana. Así es que los esperamos a todos y todas, muy puntuales a las 6 de la tarde y agradecemos a todos su tiempo. Y muchas gracias, que tengan buena noche.